fuera de todo lo que se podría creer o pensar en el mundo, nosotros como creyentes ya hemos afirmado que existe una lealtad divina. Escuchen eso, lealtad divina. O en otras palabras, que nuestro Dios es fiel. Y como hijos adoptados de Dios, no me cansaré de decirlo, nosotros siempre podremos aseverar, nuestro Padre Celestial es fiel. Esto es lo que consideramos en nuestra anterior lección, donde hablábamos de este atributo tan maravilloso de la fidelidad de Dios. Y en resumen, podría decir que este atributo tiene que ver mucho con las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. La fidelidad de Dios se basa en que Él hace todo lo que ha prometido hacer. En la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos muchas promesas que infaliblemente o ya se cumplieron o se cumplirán. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la promesa que más resalta, incluso en todas las escrituras, es la de Génesis 3:15, donde se promete una simiente que heriría en la cabeza a la serpiente. Es decir, se prometía un redentor, un salvador, que eliminaría la maldición que Dios trajo a la humanidad por causa de la caída de Adán. Y esta promesa del Salvador es la primera profecía bíblica sobre la venida de Jesús, porque esta promesa tuvo su cumplimiento en Jesús, ya que nació de una mujer y en la cruz derrotó al diablo, a la muerte, al pecado. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento esperaron el cumplimiento de esta promesa que Dios la hizo realidad en Jesús. Pero si ustedes recuerdan también en Hechos capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesús ascendió nuevamente a los cielos, los discípulos, los apóstoles se quedaron observando fijamente el cielo mientras Él se alejaba, y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez. Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y esta promesa es la que tenemos nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, que esperamos con ansias que se cumpla en el futuro. Nuestro Dios es fiel y Él cumplirá esta promesa. Lo que nos interesa recordar, mis hermanos, en cuanto a este atributo, es que la fidelidad de Dios, en pocas palabras, se basa en que Él cumple sus promesas al pie de la letra. Él no falla y sus promesas tampoco. Si ustedes han notado, existe una Biblia que se la nombra como la Biblia de las promesas. Y en esta Biblia se resalta o se subraya a lo largo de las Escrituras todas las promesas que Dios ha dado para su pueblo. Aunque cada una de estas promesas obviamente deben ser interpretadas a la luz de su contexto, aquí es donde se hace una distinción de las promesas que Dios ha hecho. Existen promesas de protección. Por ejemplo, cuando Dios dice a su pueblo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es de protección, pero también existen promesas de provisión, de aliento, promesas de salvación y vida eterna, promesas de paz y descanso. Mis hermanos, y todas estas promesas, al ser consideradas, son firmes para nosotros, porque en Cristo, al estar unidas a Cristo, son en Él sí y amén. Y esto fortalece nuestra confianza en Dios. Mis hermanos, lo que haremos en esta ocasión es que daremos una respuesta
a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, como hemos visto, es revelada en toda la Escritura. Nunca ha habido una sola ocasión en toda la historia donde Dios no fuera absolutamente fiel a cada palabra que Él haya hablado. A continuación, como dije, consideraremos las implicaciones de la fidelidad de Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios? Y en respuesta a esto, si decimos que Dios es fiel, en primer lugar, deberíamos confiar en Dios. ¿O no? Claro que sí. Si Dios es fiel, deberíamos confiar en Dios. Mis hermanos, acompáñenme al libro de los Salmos. Salmos capítulo 31, versículo 14. Vamos a leer este versículo, que es una de las declaraciones de fe más breves y poderosas en todas las escrituras. Aquí son comunicadas algunas verdades y nosotros vamos a tratar de imitar la fe del salmista. Salmos capítulo 31, versículo 14. Pero para entender y para apreciar las verdades que contiene este versículo, permítanme darles un poco de su contexto. Aquí, el escritor, que es David, nos muestra cómo él estaba siendo perseguido, él estaba de verdad con una tristeza muy profunda. Por eso él le ora desde el versículo 1 a Dios, diciéndole: sácame de la red que han escondido para mí. Oh Dios, tú has visto mi aflicción, has conocido mi alma en angustias. Eh, Permítanme leerles, mis hermanos, desde el versículo 9, y así va a cobrar más fuerza el versículo 14. Noten lo que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Y aquí está el verso 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¡Wow! Aquí observamos, mis hermanos, la confianza personal que el salmista tenía por Dios. Mas yo en ti confío, oh Jehová, a pesar de todas las circunstancias tan desalentadoras que él estaba viviendo a su alrededor, de todas estas perspectivas tan adversas, su fe revivió. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, de todas las cosas que le estaban sobreviniendo a su vida, él ejercitó su fe en el Señor, se encomendó a Él. Mas yo en ti confío, porque inevitablemente nosotros sabemos que David conocía las promesas de Dios. Él conocía todo lo que Dios había prometido hasta ese momento. Y él creyó, y él sabía que Dios era capaz de ayudarlo en su momento de angustia y liberarlo. David dijo: tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. En, en ese Dios yo confío, en ese Dios fiel, porque nunca seré defraudado. Oh, tú eres mi Dios, de mi pertenencia, porque estamos en un pacto. eh, y como hijo, David sabía que
Dios era su Padre. Y aún más, esto conectándolo con el Salmo 23, que fue escrito también por David. David se veía a sí mismo en esa relación de oveja, pastor. Por eso él escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Él me protege, Él está para mí, porque me cuida. Aquí, mis hermanos, podemos observar dos verdades. Cuando David dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En primer lugar, hay una relación directa que podemos ver entre la fe del salmista y su confesión. Él primero dice, mejor dicho, él primero cree en este Dios y luego dice: yo en ti confío. Porque primero viene la fe y luego la confesión. Pero en segundo lugar, la fe implica una relación personal. ¿Se dieron cuenta? Él dice: tú eres mi Dios. La fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe ser más que un Dios o incluso el Dios. Él debe ser mi Dios en una relación personal. Tú puedes decir esas palabras, aun cuando te encuentres en momentos difíciles y seas probado, estés inundado de muchas calamidades. Tú puedes decir: mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios, el Dios que me ha prometido estar conmigo, el Dios que me ha prometido suplir para mis necesidades, el Dios que me ha prometido que no me abandonará, no me dejará solo en medio de estas dificultades. Digo, tú eres mi Dios fiel. ¿Puedes decir eso? Oh, hermanos, deberíamos confiar más en Dios. Pero avanzando, también encontramos Isaías 26, los versos 3 y 4. Isaías 26, versículos 3 y 4, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Ustedes se fijaron? Aquí nosotros encontramos una exhortación a confiar en Dios, pero también una promesa para aquellos que obedecen a eso. En el versículo 3, nosotros encontramos la promesa. Pero primero veamos la exhortación. La exhortación la encontramos en el versículo 4, donde se dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí nosotros encontramos este imperativo, o mejor dicho, esta orden: confiad. Tú debes confiar en Dios, no en otra cosa, no en otra persona. Confiad en Jehová. En todo momento, en todo estado y condición, en tiempos de aflicción o de tentación y oscuridad. Y alguien podría decir: pero ¿por qué confiar en Dios? Hasta la pregunta es media absurda. Tú debes confiar en Dios, porque Él te sostendrá. Y a su debido tiempo Él te librará de toda dificultad y hará que todas las cosas cooperen para tu bien. Sí, confía en Él siempre, para todo, para todas las bendiciones temporales y espirituales, y para la vida y felicidad eternas, porque Él las tiene, las ha prometido y las concederá. Confiad en Jehová perpetuamente. Y con esta expresión perpetuamente, se nos exhorta a nosotros en que nuestra confianza debe ser constante, sin que decaiga. Un día sí, un día no. Jamás eso no suceda. Nuestra confianza debe ser de todos los días y siempre la misma, porque Él es la fortaleza de los siglos. Esta es la exhortación
que nosotros encontramos. Nuestra confianza en Dios debe estar fundada en lo que Él ha revelado y ha demostrado ser. Él es la fortaleza de los siglos. En otra versión dice la roca eterna. Pero en el versículo 3 encontramos la promesa. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el hebreo, mis hermanos, esta expresión cuyo pensamiento en ti persevera puede ser traducido también como aquel pensamiento que está fijo en Dios o aquella mente fija. El hombre cuya mente y pensamientos están fijos o asentados en Dios por la fe. A eso se refiere. Que sea una constante los pensamientos que se tienen acerca de Dios, de sus promesas, de sus atributos. Esta es la promesa. Si uno confía en Dios, Dios mismo será quien lo guarde en completa paz. Porque constantemente su mente se va a elevar a pensar en su Dios y en su Dios fiel. Si estoy viendo que Dios es fiel y que una promesa es segura, bueno, voy a confiar y eso me va a dar paz. La confianza en Dios tiene como resultado uno de los productos más codiciados y raros en toda la humanidad, la paz. La paz es un don de Dios concedido a aquellos que han puesto la mira o han dispuesto sus mentes a confiar en Él. Todos buscan la paz, mis hermanos. La paz es algo que es anhelado por muchas personas. Y no exageraríamos al decir que es un recurso anhelado por todas las personas en el mundo entero. La paz es la tranquilidad en el alma, es un sosiego, es una confianza, es tener seguridad de que nada malo va a suceder. La paz, mis hermanos, no viene sino por colocar nuestra mente en aquel que es fiel, en nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tus pensamientos en qué están perseverando? Si están perseverando en alguna otra cosa que no sea en Dios, entonces tú vas a vivir impaciente, sin tranquilidad, siempre angustiado, preocupado, no vas a tener paz. Pero si tus pensamientos están fijos en Dios, entonces tú vas a dar naturalmente este fruto espiritual que es la paz, este fruto del Espíritu que es la paz. Cuando nos acercamos también al Salmo capítulo 56, nosotros encontramos otro texto importante, en particular el verso 3 y 4, Salmo 56, versículos 3 y 4. Aquí encontramos otro texto importante sobre la confianza del creyente en Dios. En este texto vamos a ver que nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos sostiene incluso en las más oscuras circunstancias. Noten lo que dice Salmo 56, 3 y 4, pero permítanme leer desde el versículo 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y aquí está, el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí, mis hermanos, nosotros también encontramos al autor que es David. La situación que estaba atravesando era muy complicada, era uno de los momentos más oscuros de su vida. David estaba huyendo del rey Saúl porque quería matarlo, por celos.
Y en su desesperación, David buscó refugio en una ciudad llamada Gat, que era parte del territorio de los filisteos. Si ustedes recuerdan, los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y aún más de David, porque eh, David había matado a uno de los guerreros más renombrados de los filisteos, Goliat, y David se sintió atrapado. En ese momento, por un lado tenía a Saúl persiguiéndolo y por el otro tenía a los filisteos vigilándolos, pero, mis hermanos, aquí es donde cobra sentido el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque yo te tengo a ti, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios omnisciente, sabio, perfecto. Mis hermanos, nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas. Aquí hay una relación entre la confianza que nosotros tenemos por Dios y su palabra. Nosotros deberíamos imitar esto, alejando todo nuestro temor que podamos llegar a sentir en medio de las circunstancias que pasamos. Y hay tantas cosas que nos pueden dar temor, muchos peligros, mm, quizá alguna circunstancia que estamos pasando en relación con nuestra familia o nos preocupamos por el futuro, qué es lo que va a suceder en cuanto a esto, cuál va a ser el resultado de esto, en qué quedaremos. Lo interesante es que David admite, el día en que temo, dice, él no finge ser valiente, él reconoce su vulnerabilidad humana ante el poder de otros hombres, pero él decide anclar su confianza en algo que supera la fuerza física o la fuerza política o la fuerza de sus enemigos, porque ninguna acción humana tiene poder definitivo sobre su destino espiritual. Mis hermanos, aquí las promesas de protección y liberación son evidentes, porque al saber que Dios es fiel, nos anima y nos motiva a seguir caminando a pesar de las aflicciones del tiempo presente. La confianza está en aquel Dios fiel. A pesar de las duras pruebas que estemos pasando, sus promesas siguen en pie. Él es fiel, mis hermanos. Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, nuestro amparo y fortaleza. Él es quien nos cuida. Nosotros podemos llegar a ser desanimados en algunas ocasiones, pero debemos confiar en Dios, mis hermanos. La confianza en el Señor es el mejor antídoto contra los temores, porque Él es inmutable en su amor. En Él está la fortaleza eterna. Él es fiel y verdadero a cada palabra de promesa. Y por eso hay una gran razón para confiar en Él y no tener miedo. Más adelante, en el capítulo 62, el Salmo 62, versículos del 5 al 8, también encontramos un texto poderoso acerca de esto. Dice el Salmo 62, versículos del 5 al 8, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aquí somos exhortados y animados a confiar en Él, no en una criatura ni en nada externo, no en nuestras riquezas o sabiduría o nuestra fuerza o nuestros privilegios, ni siquiera en nuestras propias obras, sino solo en el Señor.
Aquí vemos una poderosa conclusión de todo lo que hemos visto. El salmista aquí está haciendo una declaración de fe y luego una exhortación. La declaración de fe la vemos en los versículos del 5 al 7, donde el salmista posiciona a Dios como el objeto de su confianza. Lo llama roca y refugio, dando a entender que él se siente seguro, que, que, que él está viendo su carácter inmutable, aquel Dios que no cambia. Pero también él se siente tranquilo y en paz, porque lo llama refugio. El salmista está declarando su absoluta dependencia de Dios, Dios de su esperanza, su roca, su salvación y fortaleza. Su esperanza de salvación y su gloria descansan en la fidelidad y el poder de Dios. Pero la exhortación la encontramos en el versículo 8, donde dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aquí la expresión esperad también puede traducirse como confiad. Y nuevamente encontramos un imperativo, una orden. Tú debes esperar en Dios, tú debes confiar en Él en todo tiempo. Y aquí nosotros entramos como el pueblo de Dios. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y en particular el pueblo de Dios. Debemos apoyar nuestros pensamientos en la fidelidad de Dios. Y cuando dice derramad delante de Él vuestro corazón, se nos habla acerca de la oración. Existe una relación entre la confianza que uno tiene hacia Dios y la oración que uno le hace a Dios. La confianza se conecta con la oración. Como lo hizo Ana. Ustedes recuerdan la madre de Samuel, cómo ella oraba. Incluso el sacerdote pensó que ella estaba borracha, que ella estaba fuera de sí, porque Ana oraba con una aflicción tan profunda en su corazón, porque quería tener un hijo y Dios no se lo concedía, pero al final Dios respondió su oración. Bueno, mis hermanos, así mismo, nosotros debemos orar a Dios con esa confianza, porque estamos orando a un Dios fiel. ¿Y cuánto más podemos ser intrépidos en la oración al decir: Dios, cumple lo que has prometido, cumple en mi vida lo que has prometido, porque eres fiel? Y si Dios es fiel, no solo deberíamos confiar en Él, sino que también deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mis hermanos, confiar en Dios no es solo en la mente o el corazón. Confiar en Dios también afecta cada aspecto de nuestra vida. Confiar en Dios es cambiar la dirección de nuestras vidas hacia Él y ser guiados por su palabra. Aquí se nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tu camino. ¿A qué se refiere con esto? Cuando en la Biblia, y en este texto en particular, encontramos la expresión tu camino, se nos habla de todas nuestras preocupaciones, nuestros asuntos, nuestros deseos y necesidades. Debemos encomendarlos a Dios con oración ferviente, sometiéndolos a su benevolencia y esperando de Él un resultado feliz y conforme a su voluntad. Debemos confiar cada aspecto de nuestras vidas al Señor, desde lo más insignificante hasta las cosas demasiado importantes para nosotros, y Él hará. Él obrará. Es decir, Él no se quedará estático o inmóvil, sino que Él actuará a favor de uno y para nuestro bien y su gloria. La palabra aquí, encomendar, significa literalmente enrollar. Y la idea es que debemos enrollar la totalidad de nuestra vida para confiarla al Señor.
Y la frase tu camino también se refiere a la dirección y las actividades de nuestra vida. Y esto se conecta también con Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros vamos en un viaje por la carretera y existe alguien que va conduciendo, nosotros estamos confiándole en nuestra vida a esa persona. Nosotros depositamos toda nuestra integridad y seguridad a esa persona que va conduciendo, porque él debe tomar las decisiones, él debe considerar cuándo es prudente frenar o aumentar la velocidad o girar o cambiarse de carril. Mis hermanos, asimismo debemos considerar a Dios. Él debe ser quien maneje nuestra vida. Debemos fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos para que Él mismo enderece nuestras veredas. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios con sinceridad, al ser conscientes de que Él puede ayudarnos en todas nuestras actividades del día, algo en nosotros va a cambiar. Él será quien nos guíe por el camino recto de acuerdo a su voluntad. Y incluso si nosotros nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, estamos teniendo aires de orgullo, de soberbia, pensando que somos más sabios que Dios, pero no es así. Él siempre será sapientísimo, el más sabio que puede existir. En las escrituras, mis hermanos, nosotros encontramos que frecuentemente se realiza un contraste entre la sabiduría de confiar en Dios con la necedad de confiar en uno mismo. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 17, los versículos del 5 al 8. Notemos lo que dice en este pasaje, mis hermanos. Jeremías 17, del 5 al 8 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el versículo 7 dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Wow! Aquí, mis hermanos, encontramos un contraste. En los versículos 5 y 6 vemos al hombre que confía en sí mismo, y Dios lo llama maldito, maldito el varón que confía en el hombre. Y de hecho se pronuncian maldiciones sobre él en un tono poético, comparándolo con una retama, es decir, con un arbusto seco y bien seco, que mora en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí se está dibujando un cuadro triste para esta persona que confía en sí misma. Pero también se dibuja un cuadro feliz para la persona o el hombre que confía en Dios. El versículo 7 dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí, en cambio, se lo llama bendito y se pronuncian bendiciones sobre él en un tono poético, comparándolo con un árbol plantado junto a aguas, con sus hojas verdes, que el calor no le afecta ni la sequía hará que deje de dar fruto. Mis hermanos, de verdad, ¿qué es mejor? ¿Confiar en uno mismo o confiar en Jehová? En base a la palabra de Dios, confiar en Jehová es lo más adecuado para nosotros. En tercer lugar, y por último, mis hermanos, ya terminando,
Podríamos decir que si Dios es fiel, nosotros deberíamos proclamar la fidelidad de Dios a todos. Deberíamos proclamar la fidelidad de Dios a todos. El Salmo capítulo 40, versículo 10, dice: No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No es suficiente confiar en el Señor con todo nuestro corazón y ordenar nuestras vidas conforme a su palabra. También debemos compartir la fidelidad de Dios con otros. Y en este versículo se nos enseña a publicar la fidelidad de Dios, a hablarles a otros de esto. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad. El salmista se nos dice claramente que ha publicado la fidelidad de Dios, cosa que nosotros también deberíamos hacer, obviamente. Y especialmente cuando otros están pasando por pruebas. ¿Cuándo fue la última vez que tú, después de un culto dominical, te acercaste a una persona y le preguntaste cómo estaba, te interesaste por ella y al final esta persona te contó todo lo que estaba atravesando y cómo la animaste? ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Le hablaste de la fidelidad de Dios, que Dios sigue siendo fiel a sus promesas? ¿O simplemente trataste de animarla con tus propias palabras? Mis hermanos, este atributo, la fidelidad de Dios, trae consuelo a una alma afligida y que está pasando por pruebas. Y debemos publicar la fidelidad de Dios a estas personas. Incluso podríamos tomarlo ahora en este siglo tan tecnológico y lleno de redes sociales como una manera de publicar también en nuestras redes sociales la fidelidad de Dios. He publicado tu fidelidad. Obviamente, el salmista no tenía redes sociales, pero nosotros podríamos atraer esa aplicación a nosotros. Y me agrada cuando algunos hermanos publican algún texto, alguna promesa en alguna historia en Facebook o en Instagram o en WhatsApp. De verdad es de mucha bendición. Pero tampoco deberíamos hacer de esto una práctica habitual, sino que a lo que se refería el salmista era que él hablaba con otros acerca de esto. Porque en el Salmo 89, versículo 1, Salmos capítulo 89, versículo 1 dice: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Notan eso? De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El salmista aquí dice que ha hecho notoria la fidelidad de Dios, de generación en generación. Y esto puede ser interpretado como del abuelo a su padre, y de su padre a su hijo, y de su hijo a su próximo hijo. Nosotros también debemos hacer esto, utilizar nuestros labios para hablarle a alguien de la fidelidad de Dios. Y podríamos comenzar con una pregunta. Si tú te preguntas, ¿y cómo puedo compartir la fidelidad a otro? Bueno, empieza con una pregunta. Dile a esta persona, para ti, ¿qué es la fidelidad? Y te va a empezar a hablar de lo que considera que es la fidelidad. Puede ser la fidelidad matrimonial o la infidelidad. Y tú puedes resaltar aún más la fidelidad de Dios a través de una conversación. Porque, mis hermanos, no es suficiente simplemente afirmar la verdad de que deberíamos dar a conocer la fidelidad de Dios a otros, pues también debemos ponerla en práctica realmente. Debemos preguntarnos si hemos proclamado la fidelidad de Dios a aquellos que nos rodean o la hemos mantenido escondida en nuestro corazón. Nosotros debemos ser mejores testigos de la fidelidad de Dios al ser intencionales. Como dije,
Podría ser publicando algún texto bíblico o alguna reflexión en nuestras redes sociales o, o teniendo conversaciones intencionales con otras personas para dirigirlas a ver a este Dios fiel. Es así, mis hermanos, como nosotros debemos dar una respuesta a esta absoluta fidelidad de Dios, confiando en Él, confiando en su sabiduría y dirección para nuestras vidas, y también proclamando la fidelidad de Dios a todos mis hermanos, y que el Señor nos ayude a obedecer todas estas cosas.